La muralla china es una de las estructuras más emblemáticas de la historia de China y del mundo. Se cree que fue construida durante el siglo VII AC como una forma de proteger el imperio chino de las invasiones extranjeras. La construcción de la muralla se llevó a cabo durante siglos, con diferentes dinastías añadiendo y ampliando la estructura. El emperador Qin Shi Huang, quien unificó China en el 221 a.C., es reconocido como el principal impulsor de la construcción de la muralla china. Bajo su reinado, se integraron diferentes secciones de murallas preexistentes y se añadieron nuevas secciones para formar una barrera más sólida y extensa. Durante los siglos siguientes, la muralla china fue mejorada y ampliada, y se convirtió en una de las fortificaciones más sólidas del mundo. Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, también tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad de China, ya que se requirieron recursos y mano de obra significativos para su construcción y mantenimiento. La muralla china es una de las estructuras más impresionantes y emblemáticas del mundo, y su importancia y magnitud son difíciles de subestimar. Con más de 21.000 kilómetros de longitud y una altura que varía entre los 6 y los 8 metros, la muralla es un testimonio impresionante de la ingeniería, la planificación y la dedicación humana. Desde un punto de vista estratégico, la muralla china fue construida para proteger el imperio chino de las invasiones extranjeras. Con su extensión y fortificaciones, la muralla actuaba como una barrera para invasores, lo que permitía a las autoridades chinas mantener el control sobre sus fronteras y garantizar la seguridad del imperio. Además de su importancia estratégica, la muralla china también tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad de China. La construcción y mantenimiento de la muralla requirieron una gran cantidad de recursos y mano de obra, lo que significó una importante inversión para el país. Además, la muralla también fue utilizada para el transporte de bienes y personas, lo que impulsó el comercio y la economía local. Desde un punto de vista cultural, la muralla china es un símbolo importante de la identidad y la historia de China. A lo largo de los siglos, la muralla ha sido un escenario para numerosos acontecimientos históricos, desde batallas y conflictos hasta festivales y celebraciones. La historia detrás de la construcción de la muralla china está tejida con leyendas y mitos, y una de las más conocidas es la leyenda del emperador Qin. Según esta leyenda, el emperador Qin Shi Huang, quien unificó China en el 221 a.C., decidió construir la muralla china después de tener un sueño en el que se le apareció un dios que le reveló la importancia de la muralla para proteger el imperio chino. Inspirado por su sueño, el emperador Qin reunió a los mejores arquitectos y ingenieros de China para diseñar y construir la muralla. Se requirió una enorme cantidad de mano de obra y recursos para su construcción, pero el emperador Qin estaba decidido a ver su proyecto a cabo. Según la leyenda, la construcción de la muralla fue un proceso difícil y peligroso, y los trabajadores enfrentaron muchos desafíos. Sin embargo, con su determinación y habilidades, lograron completar la muralla a pesar de los obstáculos. Además de proteger el imperio chino, la muralla china también sirvió como un monumento a la grandeza y la determinación del emperador Qin. Como uno de los líderes más poderosos y exitosos de la historia de China, el emperador Qin es recordado como un héroe nacional y un símbolo de la fuerza y la dedicación chinas. Otro de los mitos más populares es la de una princesa llamada Meng Jiannu. Según la leyenda, Meng Jiannu era una joven hermosa y generosa que vivía en el antiguo imperio chino. Su esposo, un campesino llamado Fan Xiliang, fue reclutado para trabajar en la construcción de la muralla china, pero nunca regresó a casa. Meng Jiannu estaba desesperada por saber qué le había sucedido a su esposo, así que decidió viajar a la muralla para buscarlo. Cuando llegó allí, descubrió que su esposo había muerto debido a las condiciones extremadamente difíciles de la construcción. Llena de tristeza y dolor, Meng Jiannu comenzó a llorar incansablemente por su esposo y por todos los trabajadores que murieron construyendo la muralla. Sus lágrimas eran tan fuertes y emotivas que, según la leyenda, se derrumbaron partes de la muralla. Impresionado por su dolor y su amor, los dioses decidieron convertir a Meng Jiannu en la muralla china para que pudiera estar cerca de su esposo y de todos los trabajadores que murieron construyéndola. Desde entonces, Meng Jiannu ha sido considerada como una parte integral de la muralla china y es honrada como un símbolo del amor y la determinación humana. En resumen, la leyenda de la princesa que se convirtió en la muralla china es una historia conmovedora sobre amor, sacrificio y dedicación. La princesa Meng Jiannu representa la determinación y el amor de todos los trabajadores que murieron construyendo la muralla, y su presencia en la muralla es un recordatorio constante de su sacrificio y dedicación. Hay un antiguo mito en China sobre un ojo mágico en la muralla china. Según el mito,
El ojo fue colocado en la muralla por los dioses para proteger el imperio chino de las invasiones extranjeras. El ojo mágico tenía la capacidad de ver todo lo que sucedía dentro y fuera de la muralla, y podía alertar a los defensores en caso de una invasión enemiga. La gente decía que el ojo tenía un poder mágico y que podía predecir el futuro, lo que lo hacía muy valioso para el imperio chino. Sin embargo, el ojo también tenía un lado oscuro. Se decía que si alguien trataba de mirar directamente a su interior, perdería la vista y se volvería ciego. Por esta razón, la gente evitaba mirar directamente al ojo y lo consideraba un lugar sagrado y misterioso. A lo largo de los siglos, el mito del ojo en la muralla se convirtió en una parte importante de la cultura y la historia china. Muchas personas aún creen en el poder mágico del ojo y consideran la muralla un lugar sagrado que debe ser protegido y respetado. El mito del ojo en la muralla china es una historia interesante y misteriosa que ha sido transmitida a través de los siglos. El ojo mágico es un símbolo de protección y poder, y su presencia en la muralla lo convierte en un lugar sagrado y misterioso. Este mito sigue siendo una parte valiosa de la cultura y la historia china, y sigue inspirando a las personas en todo el mundo hasta el día de hoy. Los mitos y leyendas sobre la muralla china surgieron en un contexto en el que la gente buscaba explicaciones mágicas y sobrenaturales para los acontecimientos que sucedían a su alrededor. La construcción de la muralla, con sus dimensiones impresionantes y su complejidad, era algo que la gente no podía comprender completamente a través de la lógica y la razón. Además, la muralla era vista como una forma de proteger el imperio chino de las invasiones extranjeras y de mantener la paz y la seguridad en el país. La gente creía que la muralla tenía un poder mágico y que podía proteger el imperio de formas que la tecnología y la estrategia militar no podían. Los mitos y leyendas sobre la muralla eran una forma de darle significado y propósito a la obra. La creencia en el poder mágico de la muralla podría haber inspirado a la gente a trabajar más duro en la construcción y a mantenerla en buenas condiciones, lo que podría haber contribuido a su durabilidad a lo largo de los siglos. En general, los mitos y leyendas sobre la muralla china son un reflejo de la cultura y la sociedad de la época en la que surgieron. Son un recordatorio de la importancia que la gente daba a la protección y la seguridad, y de la importancia que se le daba a la muralla como un símbolo de poder y protección. Cada leyenda y mito sobre la muralla china tiene un significado cultural y simbólico único. La leyenda del emperador Qin, este mito habla de la determinación y la resolución del emperador en construir la muralla. Es un símbolo de su poder y su capacidad de liderazgo, y también puede ser visto como una advertencia sobre las consecuencias de la opresión y el control despiadado. La leyenda de la princesa que se convirtió en la muralla, este mito simboliza la importancia de la protección y el sacrificio. La princesa, al convertirse en parte de la muralla, está protegiendo a su pueblo de la invasión. Este mito también puede verse como un llamado a la unidad y a la cooperación para lograr un objetivo común. El mito del ojo en la muralla, este mito simboliza la vigilancia y la protección constante. El ojo en la muralla representa el poder de la muralla para mantener a raya a las fuerzas invasoras y mantener la seguridad en el imperio chino. Estos son solo algunos ejemplos de los significados culturales y simbólicos de los mitos y leyendas sobre la muralla china. Los mitos y leyendas han influido en la percepción y comprensión de la muralla china de varias maneras. Fortalecimiento de la identidad cultural. Los mitos y leyendas sobre la muralla china han ayudado a fortalecer la identidad cultural de China y a transmitir su historia y valores de generación en generación. Percepción histórica. Las leyendas y mitos sobre la muralla china han sido transmitidos por tanto tiempo que han llegado a formar parte de la percepción histórica de la muralla. Por ejemplo, la leyenda del emperador Qin ha contribuido a crear una imagen de él como un líder decidido y resuelto. Enriquecimiento cultural. Los mitos y leyendas sobre la muralla china han añadido una dimensión cultural y simbólica a la muralla, lo que la ha hecho mucho más significativa y valiosa. Comprensión cultural. Las leyendas y mitos sobre la muralla china han ayudado a las personas a comprender mejor la cultura y la historia de China. Al transmitir los valores y la historia de China, estos mitos y leyendas han ayudado a las personas a conectarse con su cultura y a comprender su significado. Los mitos y leyendas han contribuido a la conservación y promoción de la muralla china de diversas formas. Atracción turística. Los mitos y leyendas sobre la muralla china han ayudado a aumentar el interés turístico en la muralla, lo que ha contribuido a su conservación y promoción. Muchas personas visitan la muralla con la esperanza de conectarse con su rica historia y cultura. Valor cultural. Al transmitir los valores y la historia de China, han aumentado su valor cultural. Este aumento de valor cultural ha llevado a un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para preservar la muralla y proteger su legado.
Interés histórico. Han aumentado el interés histórico en la muralla, lo que ha contribuido a su conservación y promoción. La muralla ha sido identificada como una importante parte de la historia y cultura de China, y su legado ha sido preservado y protegido como resultado. Sensibilización pública. Han ayudado a sensibilizar a la población sobre la importancia de la muralla y a promover su conservación. Esto ha llevado a un mayor conocimiento y apreciación por parte de la población sobre la importancia de la muralla china y ha aumentado el esfuerzo para protegerla. En resumen, los mitos y leyendas sobre la muralla china han contribuido a su conservación y promoción de varias maneras, aumentando el interés turístico, el valor cultural, el interés histórico y la sensibilización pública sobre la importancia de la muralla. Definitivamente, la muralla china es mucho más que una simple estructura arquitectónica. Es un símbolo de la historia, la cultura y la identidad de China. A lo largo de los siglos, la muralla ha sido testigo de eventos importantes en la historia de China, desde la unificación del país por el emperador Qin hasta la defensa contra invasores extranjeros. Además, la muralla china es una fuente de orgullo nacional para los chinos y un recordatorio de su rica historia y cultura. También es una fuente de inspiración y admiración en todo el mundo. Su construcción y mantenimiento a lo largo de los siglos es un logro impresionante de la ingeniería y la arquitectura. La muralla es un ejemplo de la perseverancia y la determinación humana y ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así es, los mitos y leyendas son una parte integral de la historia y significado cultural de la muralla china. Han sido transmitidos de generación en generación y han contribuido a la percepción y comprensión de la muralla. Estas historias han ayudado a crear una imagen mística y épica de la muralla, que ha sido fundamental para su promoción y conservación a lo largo de los siglos. Además, estos mitos y leyendas reflejan la cultura y las creencias de la época en la que fueron creados y proporcionan una ventana a la sociedad y la cultura de China en ese momento. También muestran cómo la gente ha interpretado y comprendido la muralla a lo largo de los siglos y cómo ha sido valorada y protegida. Definitivamente, invitamos a todos los espectadores a visitar la muralla china y experimentar su magia por sí mismos. La muralla china es un lugar único e impresionante, que combina la belleza natural con la habilidad humana. Al caminar por la muralla, se puede apreciar su impresionante magnitud y escuchar las historias que se han transmitido a lo largo de los siglos. Al visitar la muralla china, se puede experimentar su significado cultural y simbólico. La muralla es un símbolo de la historia, la cultura y la identidad de China y es un recordatorio de la perseverancia y determinación humana. Será una experiencia única e inolvidable que les permitirá apreciar la belleza natural y la habilidad humana, así como el significado cultural y simbólico de la muralla. Gracias por su interés en la muralla china y sus mitos y leyendas. Esperamos que esta información haya sido útil y les haya proporcionado una comprensión más profunda de la muralla. Si tienen alguna pregunta adicional o quieren más información, no duden en preguntar. Les deseamos un excelente día.